les fue relativamente bien. Ya esta tarde espero tener montadas absolutamente todas las notas. Y para los que son de embrio, pues las notas hay que calcularlas junto con las otras asignaturas que ustedes tienen en Morfo, entonces pues hay que esperar que se calculen con los otros docentes, ¿ok? Pero pues en términos generales, ustedes tenían un buen 15 y pues en el parcial no les fue mal, entonces pues esperemos que nos haya ido bien por ese lado, ¿listo? En cuanto a neuro, lo que les digo, les fue muy bien. Relativamente los parciales estuvieron muy bien. Lo único que me llama poderosamente la atención es que, muchachos, yo no sé si es que ustedes a veces no leen bien las preguntas o qué sucede, porque generalmente hacen muchas preguntas redundantes, o sea, preguntas que se pueden inferenciar en lo que se les está enviando por escrito. Entonces, pues consejo que les doy es que cuando ustedes empiecen a desarrollar un taller, lean todo el taller, ¿sí? Generalmente con los parciales yo también les digo lo mismo, pero pues ahorita es un poco complejo coger y leer todo el parcial porque pues por plataforma a veces no nos deja, pero lean, tómense el trabajo de leer todo el taller y de tratar de interpretar lo que se les pregunta, porque es que hacen preguntas sobre lo que se les está preguntando y ahí mismo está como la respuesta, o sea, no sé cómo explicarlo. Entonces, pues no sé, eso me deja altamente preocupada. Pero bueno, en fin. Iniciemos con la clase, falta gente, no sé qué ha pasado con ellos. Igual el que pueda grabar la clase para poderla subir a Moodle. De ahora en adelante intentemos subir las clasecitas a Moodle para los que no puedan. Algunos me escribieron que iban viajando para el Huila o otros lugares, pero fueron como 2 personas. El resto no sé por qué no se ha conectado. Del grupo A son 66 y el grupo B son 22. O sea, no tenemos ni la mitad de los participantes en esta clase, pero bueno. Con respecto a los 2 temitas pequeñitos que nos quedaron haciendo falta en la clase anterior, que fue hablar sobre puente y mesencéfalo, las diapositivas ya están con los audios, pero se me olvidó enviárselas la semana, pues esta semana que pasó, porque la verdad sí, no tuve cabeza para enviárselas. Discúlpenme, ahorita al final de la tarde se las envío. Y vamos a empezar a hablar hoy de cerebelo. ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que acabo de decir anteriormente? ¿Ninguna pregunta? ¿Todos me están escuchando? Sí, profe. ¿No hay ninguna pregunta? Juan Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Ay, no, profe. Les iba a pedir un favor gigante y por favor esto, Manuela, escríbelo en el grupo. A ustedes sus papitos los bautizaron con 2 nombres, bueno, para los que no son católicos, los registraron con 2 nombres y 2 apellidos. Por favor, en el Moodle modifiquen su perfil y que aparezcan los 2 nombres completos y los 2 apellidos como aparece en su documento de identidad, porque es muy complicado y me quedó, pues, no encontraba muchas veces estudiantes y fue porque me escribieron el segundo nombre y el segundo apellido. Acostúmbrese para la vida a escribir el nombre completo con los 2, 3 o 4 nombres que les hayan colocado y los 2 apellidos en orden como aparecen en su documento de identidad. Por favor.
la clase. Sin más preámbulos, vamos a hablar hoy del cerebelo. Bueno, el cerebelo es un órgano que está ubicado en la parte posterior, o en lo que nosotros llamamos la fosa posterior de la bóveda craneana. El cerebro también es llamado el árbol de la vida. Es una estructura que tiene tres orígenes también. Tienen evolutivamente o embriológicamente, dependiendo de quién se desarrolle primero y quién después, también se divide en archicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. Eso lo podemos recordar un poquito de las clases anteriores o de la clase en la que yo les hablaba de la embriología. ¿Ok? Bueno, muchachos, es importante que empecemos a reconocer esta estructura con sus partes y algunas de sus funciones, porque el cerebelo es nuestro órgano encargado del control del movimiento, equilibrio y de la asociación de la visión y la audición. Cuando veamos pares craneales, que va a ser la próxima clase, vamos a entender un poquito más esto. Pero deben tener muy claro que cuando les hablen de coordinación, y coordinación no solamente de movimientos, sino de reflejos, es directamente metabolizado, no, ahora se me fue la palabra. Está directamente relacionado con el cerebelo. Sí, entonces, el hecho de que ustedes puedan caminar, de que ustedes puedan coordinar hacia la derecha, hacia la izquierda, de que cuando bajen las escaleras no se emborrachen un poquito, de cuando se suben, no sé, en una montaña rusa o se suben en un carro y se marean y luego ponen los piececitos nuevamente sobre la tierra y coordinan esos movimientos es gracias al cerebelo, a la función que desempeña el cerebelo. Eso no se les debe olvidar. Una cosa es cuando hablamos de arco reflejo, que es un reflejo que va directamente a la médula espinal, pero cuando ese movimiento tiene que ser coordinado por la corteza motora, pasa inicialmente por el cerebelo y del cerebelo va a la corteza motora y la corteza motora es la que envía las eferencias para coordinar el movimiento. ¿Por medio de qué? Por medio de los haces o de la vía eh, córtico-espinal o la vía piramidal. Espérenme un segundo que se está regando el agua del lavamanos. Yes. Bueno, recuérdenme a alguien, a ver, al azar, ¿con qué estructuras se conecta anteriormente el cerebelo? El que quiera. Ahí. Con el cuarto ventrículo, ¿Con qué más? el rombencéfalo, ¿Qué más? pues los pedículos son los que hacen eso posible. Con, no me acuerdo de otro, profe. En realidad con tres estructuras. Recuerden que el cerebelo está en la parte posterior y esas tres estructuras se comunican anteriormente con el cerebelo. Otra más, otra más. Con el mesencéfalo, el puente y lóbulos, no. Lóbulos, algunos lóbulos parietales. ¿Los lóbulos parietales se conectan? No. Puente Los dos mesencéfalo primeros, puente mesencéfalo y bulbo. No, el bulbo no. Sí. sí, señor. Un poquito, un poquitico. Es- Muy bien. Entonces, cerebelo o el árbol de la vida. En esto ya vieron cerebelo, ¿qué están viendo ahorita en histología?
Aún no hemos empezado como toda la clase, se han mandado las diapositivas, pero en teoría empezamos a ver sistema digestivo. Ah, es muy bonito. Sistema digestivo es espectacular. ¿No han visto tejido nervioso? Sí, lo vimos en primer corte. Tejido sí, profe. Sí, Entonces ya se van a acordar de las capas granulosas, de Purkinje, del cerebelo. Mírenlas acá. Es todo esto. Esto es lo que ustedes ven en las plaquitas de histo de cada una de las capitas del cerebelo. ¿Y el cerebelo a qué se les parece? Un árbol. A un árbol. el árbol de la vida. El árbol de la vida. Así se le llama al cerebelo por su estructura, por su forma y por su función tan importante como lo es la de la coordinación y el movimiento. Generalmente el cerebelo yo también lo relaciono mucho con la placenta. No sé si se les parece un poquito a la forma en la que tiene la placenta y a también su arborización y la forma en la que se distribuye. Por eso a veces también digo que el cerebelo funciona como esa estructura que hace que el cerebro y las demás estructuras coordinen, funcionen. Pues es una semejanza que yo le coloco a modo personal. Entonces, miren, el cerebelo tiene o se ubica en la fosa posterior. Esta es parte de la fosa posterior. Tiene una forma de árbol, pero cuando lo abrimos, y ahorita les voy a mostrar una imagen donde abrimos el cerebelo, tiene forma como de un sapo, como de una rana, con cabeza, alitas, ancas y las paticas. Alitas no, los bracitos de arriba, ¿cómo se llaman? Las ancas son las de abajo. Las manitos de arriba, pues, se parece a una rana o un sapito. Entonces, en su porción más superior se une con los colículos o con la lámina cuadrigémina del mesencéfalo en la parte casi medial, formando un rombo, se va a unir con el cuarto ventrículo y hacia su parte inferior con el bulbo raquídeo. ¿Listo? Entonces recuerden, bulbo raquídeo, de acá en adelante, desde C1 hacia abajo, médula espinal. Entonces, médula espinal, bulbo, ¿ustedes alcanzan a ver cuando yo muevo el cursor? Sí, profe. Entonces, médula espinal, bulbo raquídeo, puente, el todo gordito y barrigón, no se les debe olvidar el barrigoncito. Y esto de acá es el mesencéfalo. ¿Listo? Voy a nombrarles varias estructuras de acá para que nos vayamos adecuando un poquito. Estos son los cornetes nasales inferiores, perdón, medios y superiores. Acá vamos a encontrar, ¿cómo se llama esto? Hipófisis. La hipófisis anterior y posterior, parte del cuerpo calloso. Todo esto es cuerpo calloso. Recuerden, el cuerpo calloso es sustancia blanca de conexión entre los hemisferios derecho e izquierdo. Esto que ven acá es un plexo coroideo. Esta partecita de acá es el tálamo junto con la unión entre tálamo derecho y tálamo izquierdo, por ponerlo de alguna forma. Frontal, parietal, occipital. Listo, estamos un poquito ubicados. ¿Hasta acá? Espero que sí. Ok, bueno, entonces, ¿qué estructuras se derivan del romboencéfalo? Metencéfalo y mielencéfalo. Ajá. ¿Y el metencéfalo y el mielencéfalo a qué estructuras dan origen? Al bulbo y al puente. Y al Ujú. cerebelo. El único que desde el principio va a ser igual, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? La vesícula primaria que siempre va a ser igual, ¿cómo se llama? Mesencéfalo. Encéfalo. Porque soy insistente en esto, porque hombre, ustedes les van a preguntar esto absolutamente toda la vida y creo que yo ya se los había hecho en la primera clase, en los exámenes de admisión a la residencia a la que se vayan a presentar.
preguntar. Así ustedes digan, no me gusta neuro y quiero estudiar dermato, les van a preguntar esto. No me gusta medicina interna y puedo estudiar cirugía, les van a preguntar esto. Siempre las vesículas primarias y secundarias embriológicas del sistema nervioso central las van a usar ustedes absolutamente toda la vida, ¿ok? Entonces, el mesencéfalo es el que viene a ser igual, el romboencéfalo es el que se va a dividir en metencéfalo, mielencéfalo, y de aquí para abajo, médula espinal. Recuerden, el cuarto ventrículo hace parte ¿de qué vesículo? Romboencéfalo. Romboencéfalo. Tiene forma de rombito. Bueno, listo. Hasta acá, como en el corte transversal, ¿cómo vamos a ver el cerebelo? De acá que es importante rescatar que él también está cubierto por meninges y que estas meninges hacen un pliegue hacia acá. Se meten y hacen un pliegue de la meninge. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí, que lo estoy señalando? Acá viene de la parte superior, se mete por debajo del lóbulo occipital, hace un plieguecito, cubre toda la parte superior del cerebelo. Esto se llama el tentorio o la tienda del cerebelo y anatómicamente tiene una importancia semiológica, radiológica supremamente importante. Y es que generalmente en la tienda del cerebelo, cuando hay una cosa que nosotros llamamos hemorragia subaracnoidea, o sea que una pequeña vesícula grande, que nosotros llamamos aneurismas, sangra la tienda del cerebelo, se llena de sangrecita, porque es un espacio que hay ahí en el que se llena de sangre y en tomografía lo podemos ver. Entonces, ese espacio es supremamente importante, no se les debe olvidar tienda del cerebelo o el tentorio. ¿Listo? Bueno. Y acá, ¿qué más es importante rescatar? Creo que nada más. Las estructuras. Entonces, generalmente está localizado, lo que les decía, en la fosa posterior. Las enfermedades asociadas al cerebelo están relacionadas con falta de coordinación y que no podemos tener un adecuado lenguaje. Nosotros llamamos generalmente a los infartos de fosa posterior lesiones cerebelosas porque generalmente podemos encontrar en la clínica muchos datos semiológicos que nos van a llevar a decir definitivamente esto es de fosa posterior, esto es de cerebelo. Y como dato importante para su vida es que el cerebelo se ve horrible en tomografía, no se ve en tomografía. Lo que alcanzamos a ver en tomografía es la tienda del cerebelo. Entonces, cuando vamos a mirar cerebelo debemos pedir resonancia magnética nuclear. Bueno, entonces, el cerebelo, lo que les decía, es como una ranita, pero lo vamos a tener plegado, envuelto o dobladito. Y vamos a hacer unas divisiones en cuanto a los surcos y fisuras que nos van a dividir unas estructuras anatómicas bastante importantes de lo que viene a ser el cerebelo. Entonces, esta es la parte posterior, o sea, es esto. Estamos teniendo una vista desde este punto. Y lo vemos acá plegadito, superior, rostral, posterior, inferior. Vemos el vermis, que es la estructura central. Laura, apaga tu micrófono, por favor. Que es la porción central del cerebelo y eso va a tener una implicación clínica importante porque nosotros vamos a clasificar los síndromes en vermiano, paravermiano. Sí, por eso lo van a ver ustedes más adelante en semiología. Lo importante es que sepan dónde están ubicados. Vermix y paravermix. Y vamos a encontrar unas fisuritas transversales que me van a ir dividiendo el cerebelo. ¿Qué es importante rescatar de esta imagen? Que hay una escotadura cerebelosa anterior o superior
que hay una escotadura cerebelosa posterior, que es más amplia o más gruesita. Yo no sé si a ustedes les molesta que generalmente yo les haga comparaciones con animalitos, pero ahorita se me acaba de ocurrir que así el cerebelo se parece como a un armadillo, plegadito, dobladito, cuando se convierte en bolita. Eso es importante, ¿por qué? Porque el armadillo tiene una colita que cuando la despliega se va a mover y ahorita vamos a ver la imagen que les digo amplia y una cabeza. Entonces, la escotadura cerebelosa anterior, digamos que es como la parte de la cabeza, bajamos por toda la columnita hacia la cola. Listo, acá vemos los pedúnculos cerebelosos que se van a dividir en superior, medio e inferior y eso tiene una importancia que más adelante les voy a explicar. Ok, bueno, entonces, el vermis se va a dividir o va a tener estructuras. ¿Alguien escribió algo? No, nada. Va a tener estructuras como el lobulillo central, que es esta parte, el culmen, el declive y el folium. Ya ahorita con una imagen que les voy a colocar, les explico qué función tiene. Muchas personas que se han dedicado al estudio como tal del cerebelo le dan diferentes en lóbulos, en lobulillos, le dan clasificaciones dependiendo de si son anteriores, posteriores, pero lo importante es saber en dónde están ubicados. Ay, perdónenme la vida. Esta era la imagen que les decía. Si abrimos el cerebelo, ¿esto qué es? Mesencéfalo. Mesencéfalo. El mesencéfalo. ¿Esto qué es? Puente. Puente. ¿Y esto? Bulbo. ¿Y esta cosita de acá, cómo se llama? Esta estructura chiquitica acá del puente. ¿Pedúnculo? ¿No? Acá, pequeñito, cortadito, seccionado. Ustedes ya vieron pares craneales, muchachos. Nervio trigémino. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Edgar, profe. Muy bien, Edgar. ¿Esto cómo se llama? ¿El origen que real o aparente? Aparente. El Aparente. origen aparente del trigémino. Muy bien, no se les debe olvidar eso grandotote. Esos brazos grandes que le salen al puente son el trigémino. Bueno, entonces, esta imagen, ¿para qué se las quiero mostrar? Porque miren, vamos a desplegar o vamos a abrir el cerebelo para poderlo estudiar. Y les adelanto un poquito. Este es el archicerebelo, el más viejito. Pero ahorita les voy a mostrar otra imagencita. A mí se me parece una rana, a mí se me parece un sapo. Estas son como las patas del sapo y como la cabeza. Entonces, recuerden, vermis. Esto va a tener un nombre cuando hablemos de clínica, cuando ustedes hablen de clínica, hay síndromes vermianos y paravermianos. Eso me va a clasificar y voy a saber qué tipo de patología tiene el paciente. Pero bueno, vermis, paravermis, esos son los hemisferios laterales. El lóbulo posterior, a mí se me parece como cuando intentamos hacer un abanico o doblamos una hoja de papel y la colocamos en el centro, todo el lóbulo posterior que viene a ser acá abierto es este dibujito, el lóbulo anterior es este pedacito de acá que viene a ser esta figurita exactamente acá. Y el lóbulo floculonodular. Hay que repetirlo varias veces para podérselo aprender. Flóculo nodular. O el flóculo o el nódulo. Entonces se llama lóbulo flóculo nodular. Esta partecita abajo, este mismo de acá. Entonces, ¿preguntas hasta acá o está todo claro?
Está todo claro entonces. Repasemos. Alguien que me diga las estructuras anatómicas macroscópicas de acá. Bueno, escojo yo. Sola. ¿Alguien se puede comunicar con ella? ¿Por qué no me contesta? Si no me contestan, ¿será que ustedes, algunos, abren la clase y se van por otro lado? Voy a empezar a llamar lista también de esa forma. Porque si no me están... Pues pareciera. Si no les sirve el micrófono, pues deme el número de teléfono. Generalmente el número de teléfono está por ahí, yo los llamo. Bueno, Sebastián, háblame un poquito de esta imagen. De la de arriba, profe. Sí, señor. Bueno, lo que puedo ver aquí es que en el cerebelo vamos a encontrar, pues, así como macroscópicamente, lo que es una cara superior. Vamos a encontrar esto, pues, los dos hemisferios. Si por si algo que está rayando soy yo. Sí, señor. Vamos a notar algo y es que van a haber unas escotaduras en tanto la parte baja como en la parte superior. Entre ellas vamos a destacar que en la cara superior se va a encontrar lo que es la escotadura cerebelosa anterior y en la parte posterior, que creo que, si no me equivoco, usted nos mencionó que es la que es un poco más anchita, estará la escotadura cerebelosa posterior. Aquí en el medio, pues como su nombre lo dice, vamos a encontrar el llamado vérmix, el cual pues en su parte más inferior se va a conectar aquí con el lóbulo floculonodular y pues en la vista pues macroscópica vamos a ver estos tipos de fisuras que pues como el nombre lo dice ahí se encuentran como fisuras en este caso primaria y en este caso horizontales. Acá están las posteriores que son pues postsemilunares como se dice y más abajo la fisura horizontal. Y no sé si se me haya pasado algo más. ¿Cómo se llama esto azulito de acá? El lóbulo floculonodular. Recuerden que esto está dobladito, o sea, acá encima está mesencéfalo, puente y bulbo acá, ¿sí? Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Y acá vemos una cosa pequeñita que se llama la amígdala del lóbulo posterior. Se me había pasado a decírselas anteriormente. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Entonces, el cerebelo se va a dividir en lóbulos funcionales, ¿sí? En hemisferios laterales, el vermis, el paravermis y el lóbulo floculonodular. Generalmente,
están diseñados así o están divididos así de acuerdo a su función. Entonces, esta era la imagen que les decía. ¿Sí? Archicerebelo, el más viejito, el paleocerebelo, el que se ha empezado a desarrollar después, y el neocerebelo. Eso desde el punto de vista filogenético. Volvemos acá. ¿Esto cómo se llama? El vérmix. Paravérmix, y estos son los lóbulos. Este es el lóbulo posterior, este es el lóbulo anterior, lóbulo inferior, y este es el nódulo flóculo-nodular. ¿Listo? Entonces, generalmente hay estas fisuritas que me van a dividir cada sección del cerebelo y la parte central. Entonces, dependiendo del teórico que estemos estudiando, a ellos les gusta hablar del lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, o de lóbulo semilunar o del lóbulo inferior, pero también tenemos una clasificación que es esta, y es que el lóbulo cuadrangular hace parte el lóbulo semilunar anterior y el lóbulo semilunar posterior. Esto viene a ser toda la parte superior, ¿sí? El lóbulo ansiforme va a estar formado por el lóbulo semilunar superior e inferior. Esta es la parte posterior y esta es la parte que está dobladita. Y el lóbulo flóculo-nodular, que es nódulo y flóculo. Esto todo hace parte, o sea, el lóbulo cuadrangular y el lóbulo ansiforme hacen parte del lóbulo posterior y esto hace parte del lóbulo anterior. Esas son diferentes clasificaciones que se les han dado. ¿Por qué ellos lo hacen así? Pues porque les gusta complicarse la vida. No, mentiras. Porque, pues, cada quien ha diseñado la forma en la que quiere darle una clasificación al cerebelo. Pero a mí que me parece súper importante, y es que se aprendan que este es el vermis, ¿sí? Es toda la parte central posterior del cerebelo. Acá vamos a encontrar el paravermix. Acá vamos a encontrar, y bueno, el vermix tiene unos nombres específicos, unas subdivisiones que se llaman central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide y úvula. La úvula es la que está hacia adentro, en contacto hacia la parte con el bulbo, que está ahí metidita como hacia el puente, toca como el bulbo y el puente un poquito en la parte posterior. Entonces, esto viene a ser cuando se pliega anterior al cerebelo, pero posterior al bulbo y al puente. Sé que es un poquito complicado, pero si le ponen imaginación, pueden llegar a ubicarse. ¿Qué es ¿Me importante? puedes repetir eso otra vez, por favor? La posición de la úvula. Sí, o sea, la úvula viene a ser la parte anterior o posterior del cerebelo. ¿Alguien que me conteste eso? Posterior. ¿Esto está posterior o anterior? Anterior, ¿no? Exactamente. Anterior, sí. Mírenla. Mírenla. Esa es la úvula. Recuerden que el cerebelo no está abierto. Recuerden que el cerebelo está dobladito. Entonces, esto viene a ser que el lóbulo, ¿cómo llamamos este? Lóbulo anterior, lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular. Mírenlo acá, lo abrimos, anterior, posterior y el lóbulo flóculo-nodular. O sea que la úvula viene a estar en contacto con ¿qué estructuras? Con las estructuras que son un poquito, muy poquito, como la parte ya terminal del bulbo, como hacia su parte medial con el puente. Y recuerden que acá vamos a conectar el mesencéfalo. Este pedacito chiquito acá se conecta con el mesencéfalo por los pedúnculos cerebelosos. Bueno, entonces, perdón, olviden lo que acabo de decir. Esto se conecta
con el puente, con los pedúnculos cerebelosos. Puente, pedúnculos cerebelosos igual a puente. Olviden lo que acabo de decir, bórrenlo de su memoria a corto plazo. Esta es la úvula. Mírenla acá, partecita de la úvula. Acá en esta parte. Este es el nódulo y este es el flóculo del lóbulo flóculo nodular. Entonces, ¿qué les dije? ¿Y qué les iba a decir? La úvula está ubicada hacia anterior del cerebelo, pero es la parte posterior del tallo cerebral. Esto está ubicado hacia posterior y va a seguir siendo posterior, y esto está ubicado hacia anterior, pero es la parte posterior del mesencéfalo. Se va a conectar con la parte posterior del mesencéfalo, un pedacito. Entonces, eso es lo que les digo. Acá está abierto, pero todo esto es posterior y esto es anterior, anterior, dobladito. Y esto sigue siendo superior, medio e inferior. ¿Entendido hasta acá o aún no me han entendido? Yo lo vuelvo a explicar las veces que sean necesarias, porque yo sé que es complicado. No, Profe, sí, yo no ahí sí, entendí. ese sí. Ah, Señor, Que yo no entendí. lo sé, es complejo. Entonces, vamos a hacerlo por última vez, a ver si lo logramos entender. Acá el cerebelo está abierto. Voy a poner esta imagen donde la vemos un poquito mejor. Mírenlo, ¿sí lo ven? Acá vemos el cerebelo doblado y acá vemos el cerebelo abierto. Este es el vermis derecho, izquierdo. Lóbulo anterior, lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular. Miren el lóbulo flóculo nodular, ¿dónde se mete? Si se dan cuenta, se mete casi en la unión entre el bulbo y el puente. Y acá están en este pedacito los pedúnculos cerebelosos que se van a unir con el puente, que son estos dos. Acá están pegaditos. Entonces es lo que les digo, esta partecita de acá va a ser la parte anterior del cerebelo, junto con esta parte van a ser las partes anteriores porque están hacia el lado anterior, y esto va a ser la parte posterior. Lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Lóbulo flóculo nodular, lóbulo flóculo nodular. Vermis para vermis y lóbulos derechos e izquierdos. Lóbulo anterior, mírenlo acá. Lóbulo posterior, mírenlo acá. Y el lóbulo flóculo nodular, mírenlo acá en azulito. Este es el flóculo y la parte interna es el nódulo. Bueno, entonces, lóbulo posterior, lóbulo anterior. El lóbulo anterior se va a dividir en dos partecitas. Listo hasta acá esa parte, ¿ok? Entonces, se va a dividir. El lóbulo anterior va a tener como una subdivisión súper pequeñita, que es como la parte central del vermis, y va a tener unas cosas que llamamos el ala de la parte central. El lóbulo posterior va a tener unos lóbulos semilunares posteriores, anteriores y superiores, y un lóbulo semilunar superior e inferior. Entonces, en la parte de arriba tenemos anterior, posterior y acá superior e inferior. Listo hasta acá. Ahora vamos como a la cara interna del cerebelo. Entonces, vamos a ubicarnos otra vez hacia la cara que vamos a ver ahorita. Hicimos un corte como, hicimos un corte así completico. Un corte justo acá. Y es lo que vamos a ver en esta imagen. Es esto. Miren el vermis. Miren un poquito la língula. Este es el cuarto ventrículo. ¿Listo?
Vamos a hablar de unos núcleos que son supremamente importantes y son los núcleos cerebelosos. Pienso que cerebelo es como lo más fácil de estudiar porque no tiene muchos núcleos y son así súper fáciles de aprender. Entonces, perdón, estaba mirando un mensaje. Ya me perdí por leer el mensaje que me envió uno de sus compañeros. ¿Dónde iba? Ah, los núcleos. Entonces, los núcleos. Gracias, Oscar. Sí, lo sé. Tengo fuga de ideas y atención dispersa. Acá vamos a encontrar 4 núcleos supremamente importantes. No son más. Entonces, por eso quiero que se los aprendan y que jamás en su vida se les olvide y que cuando ustedes lleguen a neurología y empiecen a ver síndromes cerebelosos, pues con el profe, creo que Lizarazo ya se jubiló, pero con alguno de los profes de neurología digan, uy, me acordé, ¿sí? Hago paréntesis en este punto, y es que muchas cosas de las que estamos viendo se les van a olvidar y es normal que se les olvide. Sí, es normal que ustedes ni siquiera se acuerden de dónde están los núcleos de Gracil, dónde está el núcleo cuneiforme, dónde están los diferentes núcleos muchas veces del bulbo raquídeo. Pero sí es importante que más adelante, muchos años más adelante, porque les estoy diciendo que esto lo van a empezar a usar aproximadamente en 2 años, cuando ustedes en 2 años en clínica usen esto, sepan en dónde buscar, porque muchas cosas uno no se las aprende de memoria. Y yo les puedo decir, cuando estaba estudiando neuroanatomía las recitaba, pero cuando llegué a clínicas no me acordaba de muchas y me tocó empezar a buscar. Entonces, que ustedes por lo menos se acuerden de las estructuras, dónde están, más o menos que alguna vez en la vida les dijeron qué función tenían y más o menos para qué se usan. Entonces, que usted diga, ah, el núcleo dentado, sí, yo lo escuché alguna vez y el núcleo dentado en el único lugar en el que se va a encontrar es en el cerebelo, en ningún otro lugar. Los núcleos del cerebro, cuando veamos sistema ganglio basal o ganglio nuclear o como el nombre que le queramos colocar, sepan que son diferentes y que tienen diferentes funciones. Y acá vamos a hablar de los núcleos cerebelosos. Entonces, toda esta cháchara para hablarle de 4 núcleos muy bonitos. El núcleo dentado, mírenlo acá. Adivinen por qué tiene ese nombre, porque parecen dientes. El núcleo dentado es el núcleo más profundo, el más grande y el más lateral. Se ubica hacia la parte lateral de cada hemisferio del cerebelo y generalmente tiene aferencias y eferencias que pasan por los pedúnculos cerebelosos, hacia donde vaya, hacia el lugar en el que tenga que ir. Ahora vamos a hablar de 2 núcleos que están uno al lado del otro, que son el núcleo globoso y el núcleo embiliforme. Discúlpenme. El núcleo embiliforme y el núcleo globoso. Embiliforme o globoso. Esos núcleos se llaman los núcleos interpuestos o núcleos superpuestos o núcleos en algunos libros lo vamos a encontrar como núcleos interpositium, dependiendo del libro en el que ustedes estén estudiando. Pero para fines prácticos es lo mismo. Núcleos interpuestos, o sea que un núcleo está encima del otro. Y entonces se van a llamar globoso y embiliforme. Generalmente, miren acá, reciben aferencias de las regiones paravermianas y envían eferencias a través de los pedúnculos cerebelosos posteriores. Y el último, el núcleo del fastigio o el núcleo fastigial. Es este central. Es el más central, mire, se encuentran casi en la parte central del
del cerebelo y generalmente reciben aferencias que llegaron, eferencias que salen. Entonces, aferencias que le llegan ¿de dónde? Desde el vermis y del lóbulo flóculo-nodular, y eferencias que salen hacia donde lo necesite, por los pedúnculos cerebelosos inferiores, hacia donde vayan. Muchas veces van hacia corteza, porque recuerden que él me va a ayudar a coordinar los movimientos motores conscientes. ¿Listo? Hasta acá, claro. Una pregunta. Señor. Relacionándolo con lo de las vías medulares, es que yo me acuerdo que ahí está la vía espinocerebrosa anterior. Sí, señor. Ahí más adelante la vamos a nombrar. Y sí tiene mucho que ver con ese lugar. Pero entonces esas aferencias llegarían a la periferia de este cerebelo, donde pues yo veo que hay mucha sustancia gris. Las espinocerebelos, esta parte generalmente lo que va a hacer es síntesis o procesamiento de información. Recuerda que al cerebelo le llega todo por dónde, como uno cerebelo con el resto. ¿Pedúnculos? Exactamente. Entonces, lo que entra y lo que sale del cerebelo es por los pedúnculos cerebelosos. Y el pedúnculo cerebeloso se va a ir en superior, medio e inferior. Mírenlo acá, me perdí. Acá. ¿Sí? La única puerta de entrada y de salida del cerebelo es el puente. ¿Ok? Por acá. Okay. Entra todo. Entonces, las aferencias y eferencias salen justo por esos mismos lugares. Y esos pedúnculos cerebelosos se encuentran unidos a estos núcleos. Entonces, el dentado va a salir por el superior. ¿Sí? Miren acá, dentado superior. Si quieren lo subrayan o lo escriben. Hombre, me embobé dándole clic a las diapositivas. Entonces, todas las aferencias y eferencias que llegan acá y que salen de acá es por el pedúnculo cerebeloso superior. El globoso y el embiliforme, globoso. ¿Por qué le pusieron esos nombres? No tengo ni idea, porque yo no los asocio con formas o estructuras. O pues es porque mi cerebro generalmente funciona o asocia las cosas con las formas para que no se le olviden. A alguien se le ocurrió ponerle embiliforme y globoso. Estos son los núcleos interpuestos. Las aferencias generalmente llegan desde el paravermis, desde acá, o sea, las aferencias, lo que llega al núcleo, sale de acá y llega acá, y las eferencias, lo que sale del núcleo y va tanto para corteza o para médula o para donde lo necesite, salen por los pedúnculos cerebelosos superiores. Quiero parar acá un poquito. Y quiero decir una cosita. Lo que llega o lo que se mueve por el cerebelo, se mueve acá por los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Pero cuando yo me refiero a aferencias paravermianas es porque se sintetizan acá o la información se da en este lugar y luego pasa hacia el núcleo. Entonces, viene de la parte posterior, llega al núcleo y del núcleo va a salir. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, recuerden, del núcleo dentado, las aferencias se van a dar acá. Profe, ¿podría repetir otra vez eso? Qué pena. Los hemisferios cerebrales ok. Hemisferios cerebelosos laterales van a generar aferencias hacia el núcleo dentado. Y del núcleo dentado, por los pedúnculos cerebelosos superiores van a salir las eferencias, ¿sí? Pero recuerden que de acá o al cerebelo también llegan unas vías, que son las vías que nos nombraba, creo que era Oscar, no me acuerdo quién habló,
Las espinotalámicas, o sea, suben por la médula espinal y van a llegar a estos lugares para hacer la determinada, el determinado procesamiento de información. ¿Listo? Del globoso y del embiliforme, que están acá, vienen del paravermis y salen por el pedúnculo cerebeloso superior. Y del núcleo fastigial, que existe, que está acá, las aferencias vienen del vermis, las aferencias vienen del vermis y del lóbulo flóculo nodular, que está por acá abajito, y salen por el pedúnculo cerebeloso inferior. Voy a volver a colocarles la imagen. Pedúnculo cerebeloso que se va a unir al puente con su porción superior, media e inferior. Superior, dentado, el núcleo interpucio o interpuesto, y de acá va a salir el núcleo fastigial. Pues se va a comunicar hacia afuera con por el pedúnculo. A ver, me embolaté. Del núcleo fastigial van a salir las eferencias por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia el puente. Ahora vamos a hablar un poquito de las capas del cerebelo. Entonces, esto que estamos viendo acá es esto. Mírenla. Toda esta parte, esta capita que estamos viendo acá. Y hay 3 capas importantes. Es las 3 capas en las que voy a diferenciar el cerebelo. Capa molecular, capa de células de Purkinje y capa de la granulosa. Para que no se confundan, cuando hablen de las células de Purkinje, están hablando de cerebelo. Recuerden que en el corazón hay unas y hay otras células de Purkinje. Entonces, no se vayan a confundir, ¿ok? El cerebelo entonces tiene 3 capitas importantes, 10 capas en su corteza y en su sustancia blanca. O sea, estos son todos los axones. Capas de la granulosa de células de Purkinje y la capa molecular. Estas son las células de Purkinje. Aquí se me parecen como a una cebolla que va a generar como un arbolito. Entonces, todas estas ramificaciones son los que llamamos las dendritas de Purkinje y son dendritas que se van a ir hacia la capa molecular y van a hacer toda la neurotransmisión y el procesamiento que necesitemos. El cuerpo de nuestra célula de Purkinje y el axón que se va a prolongar ¿hacia dónde? Hacia la parte interna, o sea, a los núcleos del cerebelo. La capa molecular es la capa más externa y es donde vamos a encontrar todas las prolongaciones dendríticas, tanto de las células de Purkinje como las células de cesta, o las células, se llaman así células de cesta, que vienen desde acá, y vamos a encontrar las prolongaciones de las células de Golgi. No nos vayamos a confundir con el aparato de Golgi. Las células de Golgi son unas células que se encargan del procesamiento del sostén y de muchas veces las interconexiones entre las células de Purkinje y entre las células estrelladas. Las células de Golgi se encuentran en la capa granulosa, que es como la más interna, esta que está acá. Las células de Purkinje se encuentran en la capa medial y la capa molecular es la capa más externa del cerebelo, de los lóbulos del cerebelo. ¿Qué es importante destacar acá? Que estas capas se pueden ver muy fácil al microscopio. Pues no sé si ustedes ya la vieron. ¿Qué les dijo su profe Emuelio? Creo que es el que les dicta esto. De las 3 capitas del cerebelo. Cuénteme alguien, por favor. No, profe, pues básicamente lo que usted dijo, la estructura de externo a interno.
Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de estas tres capas? Que estas tres capas son las que se encargan de todo el procesamiento del cerebelo. Hay teorías que dicen, o hay teóricos que nos hablan de que el cerebelo es una estructura que ella misma se encarga de regularse, es una estructura que ella misma se encarga de todo el procesamiento de información. Lo que sí tenemos claro es que sin esta estructura no podríamos vivir. O sea, literalmente ustedes no se podrían levantar de la cama si estas tres capas no funcionaran al tiempo, no funcionaran en sinergia. Porque estas tres capas, y bueno, en realidad pues todo el cerebelo es lo que les permite a ustedes tener coordinación, que fue lo que les dije al inicio de la clase. Generalmente, estas células también se pueden llamar como células arboreadas o en forma de árboles de Purkinje, porque van a salir y van a subir. Y tienen una cosita que acá al lado, no sé si la alcanzan a ver, esta rojita, Sí, profe, sí lo vemos. la que llamamos, eso lo llamamos la fibra trepadora. Esa fibra trepadora se va a trepar literalmente en todas las ramificaciones de las dendritas de las células de Purkinje y son fibras excitatorias. Las células de Purkinje en sí, o las dendritas de las células de Purkinje son inhibitorias. Inhiben la información entre una célula y otra, pero las células o las fibras excitatorias trepadoras, pues lo que van a hacer es activar ese cuerpo de la celulita para que se dé pues toda la transmisión y el impulso eléctrico o el impulso neuronal. ¿Qué más, Profe, señora? las fibras trepadoras, ellas de dónde salen o vienen, ¿no? Salen de la parte más interna del cerebelo. Y no tienen algo así como un cuerpo, solo es una fibra y ya. Y no más. No más. Bueno, generalmente estas fibras trepadoras, algunas salen de los núcleos, otras simplemente empiezan a moverse. No, aquí, gracias, profe. O sea, es que estas fibras aún no sabemos específicamente de dónde salen. Algunas salen, lo que les digo, de los núcleos, o sea, vienen como de la parte más interna, vienen como de acá y se van hacia allá. Y se van a mover por este lado. Pero otros dicen que no salen directamente de los núcleos, sino que salen como perpendiculares a la sustancia blanca. Entonces, como que no tienen un origen aún que podamos decir, pero pues para fines prácticos, digamos que la mayoría salen de los núcleos. De los núcleos, Ok, profe. de los 4 núcleos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sé que era un globular. Globular, no, sí, globoso. Dentado, emboliforme, globoso y fastigio. Eso. Y algunas dicen que vienen de los núcleos olivares, o sea, de muchísimo más abajo. Y dicen que vienen de los núcleos olivares, o sea, de mucho más abajo, porque recuerden que las olivas hacen toda la parte motora, o por ahí pasan todos los haces motores. Entonces vienen de mucho más abajo, entran por los núcleos cerebrosos, suben y llegan a la parte de la corteza del el cerebelo. Bueno, ¿qué más importante hablar de acá? Bueno, lo que les decía, que la capa molecular van a estar como todas las prolongaciones y las dendritas. Y que de la capa granulosa vamos a encontrar también estas células granulosas excitatorias o células en conformita de estrella. Algunos las
las asocian con en forma de estrella, pero en realidad las células estrelladas están en toda la capa molecular. Pero entonces de la capa de la granulosa vamos a tener las células de la granulosa, estas rojitas, y estas que se llaman las células de Golgi. ¿Listo? ¿Claro eso hasta aquí? Sí. Bueno, si tienen chichi, levántense a hacer chichi. Les doy 2 minutos y continuamos. ¿Cómo era que se llamaban las Este es otras células? Células de Golgi, células de la granulosa, células estrelladas y células de Purkinje. Bueno, este es el 90.
hicieron chichi o lo que tenían que hacer y tomaron agua. Bueno, claro, eso hasta aquí. Bueno, ahora vamos a hablar de... Este es el resumen de lo que les acabo de decir. Y ahora vamos a hablar de las aferencias para el cerebelo. ¿Listo? Entonces, recuerden que esas aferencias dependen de dónde vayan a llegar. Hay aferencias que son directamente de la corteza del cerebelo y hay otras que van a llegar del sistema nervioso como tal. Entonces, vamos a hablar de unas que creo que era Sebastián, no me acuerdo quién las nombró, Gustavo, no sé quién la nombró, de la espinocerebelosa anterior. Mira acá. Entonces, ese tracto espinocerebeloso anterior que va directamente de nuestra médula espinal al cerebelo para hacer coordinación, o sea, es una vía aferente, perdón, porque llega, va a entrar por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Listo? También por el pedúnculo cerebeloso superior va a entrar parte del mesencéfalo y aferencias del sistema del trigémino. Por el medio van a entrar aferencias de la corteza cerebral, tanto motora como sensitiva. Recuerden, motora frontal, sensitiva parietal y motora tiene muchas otras lugares de inicio. Y se meten por el núcleo del puente y llegan e ingresan al pedúnculo cerebeloso. Y el pedúnculo cerebeloso inferior van a llegar por los tractos espinocerebeloso posterior, el tracto espinocerebeloso rostral. Recuerden que todos estos es coordinación, movimiento. El tracto reticulocerebeloso, el sistema reticular ascendente, que yo ya les dije que vamos a tener una sola clase para hablar de sistema reticular porque es lo más importante del sistema nervioso. Todo es importante. Lo que pasa es que a mí me parece que tener claro el sistema reticular ascendente es como tener claro dónde se inicia o el botón de inicio del cerebro. Bueno, vamos a tener una porción o una clase dedicada solo al sistema reticular ascendente, así que no se estresen. La oliva inferior, o sea que si estamos hablando de oliva, ¿de qué sistema estamos hablando? Alguien que me diga. Del bulbo. Pero ¿qué pasa en las olivas? ¿Qué fibras son? Estamos hablando un poquito de fibras motoras que pasan por ahí. Del sistema del trigémino y el sistema vestibular. Entonces, esto es supremamente importante y lo repito y lo voy a volver a repetir y lo voy a repetir toda mi vida. Coordinación de la función motora y del equilibrio. Entonces, hay un constante fluido entre el sistema, entre el tracto espinocerebeloso que me va a decir, vea, es que lo que pasa es que estoy sintiendo la pierna derecha en tal lugar, pero no me ubico, necesito ubicarme. Entonces, manda por ese tracto espinocerebeloso al cerebelo, el cerebelo hace toda la información, acumula toda la información, por decirlo así, envía a la corteza motora y le dice que muevas el pie derecho 5 grados, 6 grados, porque necesito ubicarme. ¿Sí? Entonces es una constante comunicación entre las vías aferentes y las vías eferentes. Para que no se pierdan y para que lo tengan claro, dependiendo del órgano que estemos hablando, vamos a hablar de vías aferentes o de vías eferentes. Todo lo que salga es eferente y todo lo que entra es aferente. ¿Ok? Generalmente acá no se cruzan
información en algunos tractos, no en todos, pero generalmente las aferencias de la médula espinal vienen del mismo lado. Y el único que se cruza es el tracto espinocerebeloso anterior. Entonces me trae información contralateral. Hay eferencias que llegan de la corteza y yo voy a enviar eferencias a la corteza. Entonces eso hay que tenerlo clarísimo. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de las eferencias. Entonces, generalmente las eferencias vienen de los núcleos profundos. De esos núcleos profundos, yo voy a enviar información hacia determinado lugar. ¿Cómo se llaman los núcleos profundos del cerebelo? Quiero que los repitan hasta que se los aprendan. Dentado, emboliforme, globoso, fastigio. El profundo es el emboliforme, ¿no? El fastigial. Ah, el fastigial. El núcleo fastidioso es el más profundo, mírenlo. Es el más central. Recuerden que al núcleo fastigial le llegan eferencias de todo el vermis y él envía, le llegan aferencias del vermis y salen eferencias ¿hacia dónde? Hacia el tálamo, generalmente al núcleo ventral lateral del tálamo. Les dije, no se estresen con el tálamo. Eso se los dije como desde la segunda clase. Vamos a ir nombrando núcleos X y porciones X del tálamo. Ya hemos nombrado la cara ventromedial lateral, ya hemos nombrado los núcleos profundos, o las porciones profundas del tálamo, pero para el tálamo vamos a tener también una clase extensa, solo para hablar del tálamo. Entonces, no se estresen con el tálamo, solo sepan que existe y que tiene unas porciones y que ahí van a llegar unas estructuras y el tálamo va a ser el que va a enviar esa información a donde la tenga que enviar. Entonces, las eferencias generalmente vienen de los núcleos y salen a donde las necesitemos. Y miren, esto es supremamente importante. Y es que la corteza flóculo-nodular, el cosito ese pequeñito que parecen como las paticas de una rana, que es el más viejo, este es el núcleo más viejo del cerebelo, la porción más viejita del cerebelo, va a enviar eferencias directamente a los núcleos vestibulares. Entonces, las eferencias que salen del cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior son eferencias que van al tálamo, al núcleo rojo y a la formación ventricular. Por el núcleo medio, ninguna. Y por el núcleo inferior van a ir a los núcleos vestibulares y a la formación reticular. O sea, la formación reticular tenemos eferencias de bastantes lugares. Los circuitos cerebelosos, miremoslos acá. Por eso les hablaba de que cuando nosotros ubicamos anatómicamente estas tres estructuras es porque tienen una función semiológica importante y patológica importante. Vermis, paravermis y hemisferios y el lóbulo flóculo-nodular. ¿Por qué? Porque cuando los agrupamos y sabemos de dónde vienen, para dónde van y cómo se mueven, pues sabemos qué es lo que pasa. Exactamente sabemos qué es lo que pasa. Entonces, miren, los hemisferios laterales, o sea, las dos alas del cerebelo, tienen eferencias hacia la corteza motora y sensitiva, y su núcleo es el núcleo dentado. Generalmente controlan el movimiento del tracto corticoespinal, o sea, de la vía piramidal. El lóbulo, la función del paravermis, generalmente tiene aferencias de estos usos de las células de Golgi y por los tractos espinocerebelosos, o sea, la información que llega de acá es la que voy a modular. Generalmente sale hacia el núcleo rojo y modula el movimiento incluyendo el tracto rubroespinal. Y el vermis y el lóbulo flóculo nodular
van a modular el equilibrio y la estabilidad del tronco. Entonces, dependiendo de donde yo tenga la lesión y la agrupación semiológica, porque cada síndrome, nosotros lo llamamos síndromes cerebelosos o síndromes vestibulares, dependiendo de si es oído, solo oído periférico o si hay lesión central, entonces vamos anotando, haciendo un checklist y sabemos exactamente dónde está la lesión. Esta es como la vista ampliada, ampliada no, como abierta, de por dónde se van a mover las diferentes vías. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta que hay fibras espinotalámicas, o sea, espinocerebelosas, perdón, que van a subir directamente por la médula. Acá está la decusación de las pirámides. Acá se supone que tenemos discúlpeme, pero se me apagó el computador. Tranquila, profe. Bueno, entonces tenemos que tener claras esas fibras eferentes y aferentes, dependiendo hacia dónde se muevan. Entonces, generalmente las fibras eferentes, que algunas las estamos viendo acá, o que salen, tienen funciones de coordinación. En realidad todas tienen funciones de coordinación, pero depende para dónde se vayan a mover, es que las vamos a usar. Lo más importante es que sepan hacia dónde llegan y así van a hacer la asociación. Entonces, generalmente, si las eferencias salen hacia el tálamo, vamos a tener coordinación y movimiento. Recuerden que el tálamo sale generalmente hacia corteza o se va a mover hacia corteza. La mayoría de cosas que pasan por el tálamo, yo digo que es el centro de estación de los buses, van a corteza. Las que suben, generalmente, van directamente a corteza. Y en la formación reticular, generalmente es todo el sistema de vigilia y sueño, y de despertar y de mantener el cerebro funcionando activo. ¿Por qué se mueve así? Disculpen. El computador está muy loco. Y acá generalmente vamos a ver, o lo que vamos a ver acá es hacia dónde se mueven. Entonces, des en cuenta que es ese dentado, ¿sí? No sé si alcanzan a entender esta imagen. ¿Esto qué es? Esto hace parte un poquito del... hace parte no. Toda esta parte es
puente. Lo que pasa es que está abierto, hicieron una sección acá para abrir parte del puente hacia los diferentes lugares. Miren, acá está la imagen de cómo se hizo el corte para abrirlo y poderlo entender. Entonces, salen toda la información que va a llegar o que va a salir o que se va a iniciar en el núcleo dentado, sale, pasa un poquito hacia el núcleo rojo, de ahí sale a la formación reticular alguna, o sea, queda como una fibra acá, y luego van a subir al tálamo y de ahí va a subir a la corteza motora primaria, en toda esta parte. Entonces, esta es la vía que va a salir del cerebelo hacia la corteza. Acá hay un circuito interno y un circuito que lo llamo yo de un circuito corto. Este es el circuito largo y este es el circuito corto porque va a salir del núcleo fastigial, se va a mover hacia los núcleos vestibulares, los orígenes, recuerden, del octavo par craneal, y de ahí se van a mover ya sea hacia la formación reticular lateral, que ya más adelante les voy a explicar exactamente qué hace la formación reticular, o hacia la oliva inferior. Y van a ir a coordinar también movimiento como tal, coordinación, hacia dónde me voy a ir. Recuerden que el oído es el que me controla un poquito el equilibrio. Entonces me va a decir hacia dónde me debo mover, hacia dónde me debo ir. Estas imágenes azules que ustedes ven acá es todo lo que va a salir de las células de Purkinje. Y las células de Purkinje van a tener, recuerdan que estaban las dendritas, estaba el cuerpo y luego el axón. Bueno, mire, esos axones desde las células de Purkinje se van a dirigir a los diferentes núcleos, a los núcleos del sistema como tal, del sistema cerebeloso, dentado, enviliforme. Y el otro chiquitico de acá, que se me acabó de escapar el nombre, globoso. Globoso. Enviliforme, globoso, que van a ser parte del núcleo interposium, y del fastigial, lo que le digo, va a salir un circuito muy pequeñito hacia los núcleos vestibulares, que van a controlar coordinación. Bueno, muchachos, ¿hasta acá alguna pregunta? Bueno, espero que hayamos entendido un poquito cerebelo. Cerebelo no es tan difícil, es como lo más fácil. Voy a dejar un taller de pares craneales, porque solo tenemos 2 horas para hablar de pares craneales, ¿sí? Y pares craneales es un poquito difícil. No es mucho, en realidad es más como saber el origen real y por dónde se mueven y por dónde salen. Pregunta técnica, ¿ustedes ya vieron agujeros de la base del cráneo? Sí. ¿Por qué me responden sí como con pereza? Se supone, profe. Agujeros de la base del cráneo, es importante que los tengamos presentes un poquito para saber por dónde se van a mover algunos, no todos, de los pares craneales. Yo no sé ustedes qué recomendación tienen para desarrollar esa clase, porque es lo que les digo, tenemos 2 horas para ver pares craneales y hay un par craneal que es supremamente importante y largo y tiene muchos movimientos, que es el segundo par craneal. Yo en esa clase, o sea, yo, Derly Joana García Fernández, le he dedicado 2 horas a segundo par craneal. Y le agrego 1 horita con tercer par craneal. Entonces, ¿qué me propone? Yo pienso que dejemos un taller para tener como una idea un poquito más clara
y para tener una idea amplia de pares craneales. Pares craneales es muy bonito, no le tengan fastidio, es realmente una señora. Pues podríamos ver la clase, pues como usted lo considere bien, y lo que es segundo par craneal nos hace un video en YouTube, aparte del taller, pues si le parece. Ok, bueno, Para digan. que entendamos directamente cómo lo explica usted, para que lo entendamos desde su metodología. Es que segundo par craneal, porque si ustedes me dicen que ya lo vieron, es complejo, pero es bonito. Profe, bueno, pero es no que, todos, bueno, no sé. todos, porque hay algunos que no estamos viendo morfo. Algunos no viven. No estamos viendo morfo alguno. Quiero que me pongan en contexto, quiero que me pongan un poquito en contexto de qué clases están viendo algunos. Bioquímica, molecular y la suya. Al menos yo. Y ¿Algunos? algunos compañeros, creo. ¿Y los que están viendo esa clase ya vieron morfo? ¿O van a ver morfo? Diría que apenas están viendo morfo, profe, porque ya los que están repitiendo de pronto en molecular o bioquímica ya vieron morfo y pues no están con nosotros aquí. Bueno, los muchachos, necesito que me hable alguien de los que están viendo morfo. Lo vimos entre comillas, no me sirve. Profe, lo que pasa es que, digamos, con lo que fue el primero y el segundo parque craneal, como no tienen un origen real, por decirlo de alguna manera, entonces no se profundizó en eso, se profundizó en aquellos que tienen orígenes reales. Tampoco se profundizó en el octavo parque craneal. A ver. El segundo y el tercero, el segundo y el primero tienen orígenes reales. Lo que pasa es que no son orígenes en núcleos. Entonces, no los llamamos como origen real porque no salen de un núcleo del mesencéfalo o del puente o del bulbo. Pero el origen del segundo par craneal lo tenemos enfrente y el origen del primer par craneal lo tenemos acá. Entonces, sí tienen origen, no me los discriminen, pobrecitos, ellos son supremamente importantes. Hagamos un ¿quién quiere ser millonario con pares craneales? El que responda bien se gana un 0.05 en quizzes. Eso nos está diciendo Oscar. Sí, las clases didácticas son chéveres, pero ¿les parece si hacemos un taller? Un taller no muy largo. Generalmente mis talleres no son muy largos. Hacemos el taller, la idea es que, pero yo quiero que sean sinceros porque es que a veces yo me he puesto a leer sus talleres y no es tan mal, pero siento que ustedes como que no se concientizan de lo que tienen que aprender. Y me disculpan que esté en pijama, pero es que está haciendo frío y hoy no he salido de mi casa en todo el día. Por fin estoy en mi casa después de muchos días de trabajo. Entonces, por eso estoy en pijama, no estoy presentable. O sea, qué vergüenza que la docente esté en pijama. Pero es sábado y no me importa. Entonces, hagamos un taller de pares craneales, un taller bonito. Y un taller con dibujitos. ¿Sí han seguido mi consejo de pintar, de dibujar, de ponerle colorcito a las cosas? Uy, sí, profe, ayudó bastante. Bien, neuro es bonito. La mayoría le tiene pereza. Y sí, la neta para colorear es muy bonita. Pero si ustedes no dibujan, no van a aprender nada. No van a aprender muchas cosas. Entonces, pues no sé, yo soy cansona y yo me imagino que algunos deben decir, pero es que esta vieja se habla de todo. Pero, neuro nos toca así, para que no se les olvide, para que retengan un poquito. Y quería aprovechar estos 20 minutos para hablar con ustedes de
cómo se han sentido. Siempre vamos a hacer una retroalimentación de cómo se han sentido con las clases. Sienten que han aprendido, sienten que no han aprendido, sienten que están perdiendo el tiempo. Hablen o callen para siempre. Profe, pues es que siempre hace falta como que la parte práctica, porque, pues, o sea, usted había dicho que de pronto nos podía llevar, si todo se normalizaba, a anfiteatro a mirar cerebro. Y Cosa pues que no se pienso, va a normalizar. La curva epidemiológica exacto. no se está aplanando. Ujú. No se está aplanando y esto es preocupante. O sea, Entonces, por ese lado no siempre hay quiero bastante decirles de todo lo que falencia. trabajo en el hospital. Sí, claro, lo sé. Pero yo no aprendí así. Yo soy la tercera promoción de la Universidad de Pamplona, la tercera. Y inicialmente nosotros no teníamos cadáveres. Sé que no es excusa, pero digamos que nos toca adaptarnos un poquito a cómo nos vamos a mover. ¿Qué les recomiendo yo? Consíganse un cerebro de una vaquita, como para adaptarnos, y si quieren hacemos, puede ser una clase haciendo una disección del cerebro, mirando cómo se ven, son muy parecidos. El del cerdo se parece un poquito más al de nosotros. Decirles, uy, vamos a hacer la disección y vamos a ver pares craneales, no, eso es imposible, o sea, es imposible, porque pues no decirles que he hecho necropsias, no, últimamente no he hecho necropsias y para mandarles una foto, ay, yo tengo una foto por ahí de un cadáver, de una necropsia que hice hace como 6, 7 meses. Se alcanzan a ver los pares craneales, pero como que diferencia entre lo que vemos y lo que está en la Nether no es mucha. Sí entiendo su preocupación y créanme que yo soy una de las que pienso que la práctica hace al maestro, pero bueno, ¿y ahí qué solución me propone? ¿Qué piensan? Digamos eso que usted acabó de decir, imágenes de la vida real, sí, de cadáveres, como usted dijo. Igual ustedes nunca van a tocar un cerebro. Pues sí, solo que es como para Porque uno ubicarse más. Porque los neurocirujanos no dejan que ustedes toquen los cerebros. Ninguno. Ni el más pila. Porque uno siempre les anda duro a las cabecitas. Entonces, los neurocirujanos nunca te van a dejar tocar el cerebro en la vida real, un cerebro de un vivo. Entonces, más bien cuando estés haciendo medicina legal, sí vas a poder meter la mano y sacar ese cerebro y hacer lo que quieras con él. Y te vas a dar cuenta que apenas metes la mano, tocas, se volvió nada, se desapareció, porque es pura grasa y en tus dedos se vuelve absolutamente nada. No es manejar y manipular el cerebro, es complejo, él es muy, muy delicadito. Compren un cerebro de una vaca. Hay personas que les gusta comérselo, pero si quieren, compren un cerebro y van sintiendo la sensación. Hacen disecciones tangenciales y hacen disecciones coronales y van mirando cómo se va viendo la sustancia gris, la sustancia blanca. Si quieren eso lo hacemos un día también. Aunque no les prometo pues hacerlo acá, donde estoy en estos momentos ahorita, me quedaría súper complejo porque yo estoy aislada. Entonces como que no tengo acceso mucho a la cocina y eso, ni a salir mucho. Pero ahí vamos mirando, ando por un domiciliario o algo y hacemos una disección de un cerebro de vaca o de cerdo para ubicarnos un poquito. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas. ¿Qué vamos a hacer para pares craneales? Es que quiero que pares craneales les quede metido en su hipocampo, en la amígdala, en el cuerpo calloso, que nunca se les olvide. Taller, taller. Taller y la clase magistral, obviamente. Yo siempre voy a insistir y mientras estén mis posibilidades y mientras a mí no me cambien los turnos y unos puntos con dibujitos, bueno, de hacer clases magistrales. Yo siento que aprovechamos el tiempo, o bueno, por lo menos yo lo aprovecho y me distraigo de muchas cosas y aparte de eso repaso muchas otras y me vuelvo a leer muchos libros que ya me había leído antes. Entonces,
siempre vamos a hacer clases magistrales, ¿ok? Bueno, entonces en cuanto a pares craneales, voy a diseñar un taller. ¿Listo? Ustedes me dicen que ya vieron tercero, cuarto, quinto, sexto y los que tienen núcleos, ¿verdad? El primero y el segundo como que lo dejaron al aire. El primero no tiene ciencia. Es importante, pero el primer par craneal es muy sencillo, o sea, los bulbos olfatorios, de los bulbos olfatorios hacia dónde se dirige. Pero el segundo par craneal es el más bonito de todos, es el que más me gusta. Les confieso algo, con el segundo par craneal fue que yo me enamoré de la neurología. La primera vez que lo estudié dije, esto es lo máximo, es lo más bonito. Entonces, muchachos de Dios, ¿qué significa CF? Ustedes a veces escriben cosas, o sea, recuerden que yo soy como 10 años más vieja que ustedes. Entonces, ustedes son millennials, creo, o no sé ya en qué etapa están clasificados. Entonces, a veces escriben cosas y yo creo como que, ¿de qué están hablando? Ok, confesión. Pero necesito entonces que como vamos a estudiar, no somos millennials, entonces, ¿qué son? ¿Millennial soy yo? No creo, yo ya estoy muy viejita. No sé qué generación son, generación Z. Los millennials son del 94 al 2002, pues por eso ustedes son millennials. ¿Hay alguien que nació después del 2002? Son muy chiquitos. Son muy chiquitos. Yo estoy muy vieja. ¿Ustedes son muy chiquitos o yo estoy muy vieja? Bueno, ¿en qué iba? Tengo fuga de ideas otra vez. Sí, me olvidó. No, el taller ya lo habíamos hablado. Ah, del segundo par craneal. Eso no lo voy a incluir en el taller, aunque no sé si incluirlo. Pero necesito que, por favor, estudien retina. Entonces necesito de la retina que me estudien varias cosas, porque he dictado clases de retina, correlaciones clínicas de cada par craneal. Uy, en segundo par craneal se nos van 1 hora hablando de todas las hemianopsias, heteropsias, cuadrantopsias, porque cada porción, es que el segundo es tan complejo, porque es que cada porción y dependiendo de donde se dé la lesión, vamos a tener amaurosis fugas o hemianopsia homónima bitemporal o cuadrantopsia o si está en el tálamo, bueno. Pero bueno, si quieren correlación clínica de pares craneales, está bien, vamos a tenerla. Lo básico, es que eso es lo básico, o sea, Juan Carlos, eso es lo básico, porque dependiendo de dónde esté la lesión, vas a tener una patología como tal del segundo par craneal. Pero bueno, es que yo he estado pensando que las correlaciones clínicas las podemos ir como hacia esa gente es como ay, es que segundo par craneal es complejo, pero, o sea, con decirles que este libro y todos los libros tienen un capítulo solo para segundo par craneal, porque es el más largo, sale desde acá y termina acá. Los otros salen desde acá y van a terminar en las orejas o en la boca o en el cuello. El vago es el más sencillo. A mí el vago me parece un par craneal tan simple, pero no quiere decir que no sea importante. No me vayan a malinterpretar nunca. Está como oscuro, esperen, prender la luz. Entonces, vamos a hacer el taller. Listo, con el segundo vamos a diseñar chévere y miramos algún video en 3D
para que ustedes se vayan ubicando. Que les decía, necesito que estudien retina, que si no estudian retina, entender par craneal. Dejémoslos de hacer como personas. Siento que ustedes como que ya se conocen en los grupos. Pero necesito que todos se aprendan todas las preguntas. Yo no sé si ustedes dicen, usted hace la 1, la 2, la 3 y el otro 4, la 5, la 6. Bueno, entonces, necesito que estudien retina. Necesito que estudien conos. Necesito que estudien... Y de los conos, escriban lo que les voy a decir, porque eso lo voy a preguntar. De los conos, necesito que me digan en qué gen se dan los 3 conos más importantes, los únicos 3 conos de la retina, mejor dicho. ¿En qué gen van a estar? Y que tener sus verdes, son rojos, son los azules, y cómo se van a llamar esas patologías, y si son recesivas, o si son dominantes, o si son ligadas al sexo, si son ligadas a los cromosomas somáticos. Eso es súper importante y nunca se les debe olvidar. Entonces eso lo van a aprender ahí. Entonces necesito que estudien cómo funciona la retina, ¿sí? Que necesito que estudien cómo funciona la retina.